social en el área de seguridad social a la doctora Nancy Tufiño. Muchísimas gracias, complacida de compartir con ustedes, mis queridos colegas, Mauricio, Tatiana, y con toda la audiencia que seguro van a estar con nosotros en estos momentos. Muchísimas gracias, pues a mí me complace también presentar a Tatiana Párraga desde la fuerza productiva y del derecho laboral. Bueno, también es un honor compartir como docente universitario este espacio para poder compartir, intercambiar reflexiones, opiniones, conocimientos que sin duda coadyuvarán en realidad lo académico, en lo profesional, y bueno, esperemos que sea un ciclo enriquecedor. Bienvenidos sean todos. Bueno, Mauricio. Bueno, como todos ya saben, como todos ya me conocen, voy a ser un interlocutor válido en lo que se pueda hacer dentro del derecho a las familias. El diálogo está abierto, va a haber un análisis cruzado y daremos pues el inicio a este primer stream. Les traemos un espacio sobre la ley. Va a dejar de ser papel para convertirse en vida. Por ello hoy les traemos una temática bastante interesante. Nos vamos a desarrollar en torno a el costo mental y familiar de trabajar bajo un sistema enfermo. Va a ser un análisis multidisciplinario porque va a ingresar el derecho laboral, va a ingresar también el familiar y la seguridad social de una manera transversal para que podamos advertir que la solución no es por un camino, sino por varios caminos para encontrar el punto final y la solución. Bueno, entraremos pues en el debate, en el conversatorio, y la pregunta es si la factura social y si la factura es invisible y el costo se va a reflejar en la familia y bajo un sistema enfermo, como dijo Nancy. Lanzaremos la primera pregunta para que nosotros entremos en diálogo, aunque podemos también hacer fuego cruzado. Vamos a empezar el streaming, obviamente ya recalcamos que va a ser sin filtros y esperamos la opinión, y voy a lanzar la pregunta. Tatiana, ¿el trabajo nos está enfermando? ¿Está afectando las relaciones de familia? Y si el sistema de la seguridad social está respondiendo por las consecuencias. Y creo que esta pregunta va en correlación también con Nancy, así que Tatiana, ¿qué opinas? Realmente es sin filtros, ¿no? Claro que sí. El trabajo, cuando no existe una prevención, obviamente que enferma. Enferma desde todo punto de vista, ¿no? El trabajador tiene que estar en un ambiente laboral cómodo, evitando riesgos, todo tipo de riesgos, por supuesto que sí, y para no llegar a esos estados crónicos que hoy en día estamos viendo ya en forma frecuente, en lo que tenemos ya un trabajador, digamos, con síndrome, el trabajador de síndrome quemado, como hoy se denomina y se maneja el famoso, lo que es el burnout. En realidad es ese estado crónico, mental, emocional, físico, en el que el trabajador en realidad corre riesgos cuando no existe prevención. Entonces no solamente afecta a la salud del trabajador, obviamente también emergen de aquello las responsabilidades hacia el empleador. Nancy, te hago una pregunta. ¿El agotamiento o desgaste, como conocido como el burnout, a que hace referencia Tatiana, es un problema individual o es una consecuencia de las condiciones de trabajo? Nunca podría ser individual, ¿no? Siempre va a ser una condición del trabajo, desde mi punto de vista, porque además
lo que tiene que hacerse es evitar precisamente esos ambientes tóxicos, ¿no? Que se están dando últimamente, particular por las nuevas formas de trabajo que se están desarrollando en el momento. Por lo tanto, no podría ser individual. Tal vez añadiendo, ¿no? En realidad, en lo que debe entenderse únicamente, no es un problema que debe entenderse únicamente individual desde el punto de vista del derecho laboral, sino que esto es producto de las condiciones de trabajo, así como de la organización laboral. A ver, perdón, si nosotros hablamos de que el trabajo está creando condiciones adversas en las relaciones obrero-patronales, el que sufre las condiciones de este burnout y de esta parte tóxica que es el estrés al trabajador, quien recibe todo este impacto es la familia. Entonces, la familia sí se va a ver afectada en esas relaciones filiales, en los hijos, en los padres. Ahora padre y madre trabajan, los dos tienen una carga emocional tóxica de estrés y vienen y nos enferman la familia, y eso nos está dando muchos problemas en lo que es las buenas relaciones de vivir bien dentro de la familia. Entonces, ¿cuál es la solución que nosotros podríamos plantear a este problema? Bien, a ver, ¿qué hace la seguridad social en este tema? Dividimos entre salud y pensión, que lógicamente responden de una manera tradicional los riesgos físicos y las enfermedades que son claramente identificables. Cuando hablamos de un estrés crónico proveniente del trabajo, en este caso, evidentemente, esto queda un poco suelto. Por lo tanto, la depresión, podríamos hablar también de la ansiedad laboral, el acoso laboral, está muy difícil de clarificarlo. En ese contexto, pues tenemos que ver, por ejemplo, que medicina del trabajo de las cajas de salud o los tribunales que califican la incapacidad, el grado de invalidez, que son de la gestora, de la autoridad de pensiones y seguros, deben incorporar profesionales especialistas en estos temas, vale decir, en esas comisiones tribunales, psiquiatras, psicólogos, que tengan una formación en salud ocupacional, ¿no? Para que de esta manera podrían detectar esta parte que es tan importante. De hecho, el Decreto Supremo 5643, que recién el 20 de junio pasado ha pues aprobado el manual de calificación de grados de incapacidad de la gestora, o sea, del Sistema Integral de Pensiones, con dos componentes: el MANEGI, que es un manual de calificación de grados de invalidez, y la lista de enfermedades profesionales. Vale decir que esta lista debiera incorporar las enfermedades de tipo psicológico, de tipo de todas estas, esta prevención, reconocimiento y cobertura debiera estar en estas listas de enfermedades profesionales para que el sistema pueda detectarlos, hacer el cruce con el derecho laboral para hacer las inspecciones correspondientes y también, lógicamente, evitar que estos problemas de orden ya crítico puedan afectar a la familia, porque no queda en el trabajo, se va a la familia, es uno de los primeros impactos que se tiene. A ver, está bien, yo comprendo de que la visión del derecho laboral, del trabajo y de la seguridad social es obviamente hacer un seguimiento al trabajador, pero dentro de todo de estas terapias que se pueden hacer o la inclusión de todas esas actividades, nunca he visto que un trabajador social vaya
a ver cuál es el ambiente que tiene el trabajador dentro de la familia. Nunca se ha visto en la seguridad social de que los entes gestores hagan un diagnóstico de cómo se siente el trabajador, porque si hablamos a la inversa, si el trabajador tiene un ambiente bueno, óptimo, salario, y no tiene grados de estrés, entonces, y si tiene problemas, quiere decir que el problema está en la familia. Ahora, ese es un problema. Ahora, ¿qué pasa si el trabajador tiene altos grados de estrés, tiene problemas con el empleador, pero ese problema lo traspasa al núcleo familiar y ahí tenemos violencia, agresiones, insultos, y no solamente eso, hasta algunos trabajadores o padre o madre o trabajadora lo único que hacen es aislarse de la familia y no compartir ese problema. Entonces, ¿dónde está el puente en que nosotros tenemos que vivir lo real del derecho? Es cierto, hay muchas falencias, ¿no? Para llegar a un estado crónico, en realidad es todo un proceso, porque existe cansancio, agotamiento, surmenage, estrés, inclusive uno llega hasta la muerte. Y hay falencias en realidad en nuestra normativa, en el interés que se pone en las empresas desde el punto de vista inclusive de los fallas con los empleadores, porque no dan la importancia o las políticas internas en la prevención de los riesgos. Se ha dado un paso muy importante que es, y sobre todo la Caja Nacional tiene todo un departamento de medicina del trabajo, y es lo que hablaba Nancy, es realmente hacer un estudio multidisciplinario a través de un equipo multidisciplinario en realidad, donde ahí está, forma parte los o las trabajadoras sociales. Todos los entes gestores tienen por lo menos hoy en día un médico familiar, ¿no? Que es una especialidad precisamente que no solamente cura, sino también ayuda a prevenir los riesgos profesionales en este caso, ¿no? Entonces se ha dado un paso, pero aún estamos con esas falencias. ¿Por qué? Porque estamos viendo ese resultado, esa factura invisible que llega a dónde llega, pues, al entorno familiar. Vamos a agradecer a todos los que están siguiendo en vivo por las opiniones, saludos, etcétera, que nos envían. Agradecemos a todos. Mauricio, ¿podrías decirnos cómo repercute este problema del estrés laboral? Exactamente, es en el lugar por el motivo de las nuevas modalidades de trabajo. Hay un estrés tremendo por las características que se dan, por los tipos de contrato que se firman, son completamente son atípicos, y por lo tanto hay un estrés laboral tremendo que la Organización Mundial de la Salud ya lo ha reconocido como tal, el estrés crónico. Entonces, ¿cómo este estrés laboral exclusivamente afecta en las relaciones familiares? Bueno, a ver, ¿qué es lo que se ve en tribunales? Lo que se ve en tribunales son acciones desvinculatorias de divorcio. ¿Y por qué son los factores de divorcio? En la mayoría de los casos es por insuficiencia de ingresos económicos que traen los trabajadores al hogar. Ese es un factor importante. Estos estrés que se tiene por emergentes del trabajo está generando violencia, y ahí tenemos la ley 843, que más bien de ayudar a mejorar las relaciones de familia dentro del núcleo, va a penalizar esa conducta. Y tiene sobre todo una ley que va en contra del varón, cuando en realidad la violencia no la puede ocasionar él necesariamente, sino viene con una carga negativa por los temas que genera el trabajo. Y otro elemento importante, las constantes demandas de asistencia familiar, porque en una sociedad tan mal diseñada como esta, creen que por ser el varón se tiene que otorgar más dinero
por las necesidades que se hacen. Tampoco. Pero eso es lo Eso real. lo podemos discutir. Y lo real es de que se siente, y en tribunales te das cuenta, de que las demandas de asistencia familiar va de la mujer al varón, cuando en realidad la asistencia familiar es de ida y vuelta. Y cuando Eso vemos sí. las demandas, una mujer en favor de los hijos, obviamente, demanda un monto tan elevado. Eso quiere decir que si una mujer demanda en favor de los hijos un monto de 6.000 bolivianos, la ley tendría que presumir que los otros 6.000 bolivianos debe colocar la mujer, y no es así. Entonces, ¿por qué toco ese tema? Porque la sociedad ha estigmatizado de que lo que se gana emergente del trabajo no es suficiente para satisfacer a la familia. Y ese es un factor grande. Es un factor en el cual no me voy a poner en una posición machista de proteger al varón, No vas a pero poder. el problema es de que se espera mucho de trabajos que a la fecha tenemos la informalidad. Hay una informalidad en el trabajo donde lo que trabajes en el día no necesariamente sirve para toda la semana. Y esos son factores de la informalidad y la falta de seguridad jurídica que tienen varones y mujeres para tener un sostenimiento económico. Sí, son muchas, ¿no? Son muchos los factores. ¿Qué les parece si vamos al chat? Una Ok. pregunta. Dice, ¿el síndrome de burnout o desgaste físico y emocional puede ser reconocido como una contingencia laboral? ¿Y qué obligaciones tiene el empleador para prevenirlo? A ver, hemos señalado que el burnout es un síndrome en realidad de agotamiento físico, mental, emocional, que es provocado por el ambiente laboral en realidad, ¿no? Pero aquí hay algo importante, porque para llegar a ese estado crónico en el que el trabajador llega, o denominado el síndrome del trabajador quemado, porque ya realmente es crónico, ya está a un paso a la muerte, en realidad de llegar, es porque no ha habido pues un interés, una prevención con todo tipo de riesgos, no solamente psicosociales, sino también tenemos los riesgos químicos, los riesgos físicos, etcétera. Donde qué se produce, y ahí va ligado el derecho laboral con la seguridad social, y Nancy va a poder ampliar mucho más. ¿Qué produce? La pérdida de capacidad, la disminución en la capacidad de trabajo y de ganancia, en realidad, ¿no? Y además, esa incapacidad que se puede calificar dentro de los riesgos profesionales, ya sea como una enfermedad profesional o como también puede derivar en un accidente de trabajo. Entonces, hay ahí que está la protección, la prevención, es decir, que el empleador debe tomar mayor interés para esta prevención. En realidad, fijarse si hay jornadas excesivas, inclusive entre hasta el acoso laboral, identificar los riesgos existentes, implementar inclusive la falta de apoyo organizacional. O sea, es decir, tiene que haber, ya les reitero, una política interna y de gobierno para darle mayor importancia a este tema de la salud y seguridad ocupacional. Interesante. Voy a hacer una pregunta a Nancy, que creo que va en el chat. Dice, quisiera saber si tengo derecho a reclamar el 50% de los beneficios sociales de mi ex esposo, que ahora está dejando de trabajar para jubilarse. Yo, ¿sabes qué? Le diría que lo deje trabajar primero al esposo, que todavía no se jubile, porque va a tener otro burnout. A ver, Nancy. Bueno, el tema de su jubilación es, pues, ha cumplido los requisitos seguramente y demás. El tema más bien, dice Mauricio, que si va a reclamar el 50%, para mí los beneficios sociales son bienes gananciales. Ajá. Pero ella ya dice de mi ex esposo. Entonces, ¿qué preguntaría? Si ha salido en la sentencia,
esta parte, no sé, más bien, ¿qué dices tú? A ver, en lo social creo que ella está esperando que se jubile. En lo real le voy a recomendar que no se jubile todavía. El tema de los bienes gananciales, obviamente, es un 50%, ¿no? Sí. Pero hay que ver en el estado del proceso y en qué momento histórico del caso en concreto vas a ver. ¿Se puede reclamar? Obviamente sí, pero de todas maneras los tribunales establecen los pasos en los cuales se va a realizar. No puedes reclamar los beneficios sociales post a un divorcio, porque el trabajador sigue con el vínculo laboral y se divorcia ahora y de aquí a 10 años se va a jubilar. Por ahí es casado de nuevo. ¿Le corresponden los beneficios sociales a la ex esposa? Obviamente que no. ¿Por la actual? Pero a la actual, claro. O a la dependerá concubina, de la sentencia, ¿no? O a que la, salió o a en la, el divorcio. o a la concubina o a las concubinas, que no está permitido, ya. pero de todas maneras es lo real. Que son invisibles. Ajá. Son Y a invisibles. veces se hacen visibles. Es que Ah, la sola. visibilidad de las uniones libres, por ejemplo, es que cuando, en este caso el obrero, el trabajador o el varón, si queremos hablar de él, tiene una unión libre, son invisibles. ¿Cuándo se hacen visibles? Cuando muere, porque aparecen más de 2 o 3 supuestas concubinas y todas quieren reclamar los beneficios sociales. Bien. Aquí Ese hay es un una, problema, ¿no? sí, aquí hay otra pregunta que dice, recién renuncié porque ya no podía más con tanta presión y estrés que me afectó los nervios. Pero ahora estoy muy enferma, siento que empeoré, me duelen los músculos, estoy muy deprimida, no sé qué hacer. Wow, fatal. A ver, yo creo que primero debe ir al médico, ¿no es cierto? Tiene que acudir al médico. Pero sí, como dice que es reciente, quiere decir que todavía tiene 2 meses para poder asistir a su ente gestor de salud. Todavía le queda. Y si el tema es bastante complicado, puede todavía tal vez con una junta médica ampliar la prestación dependiendo. Pero vámonos al tema ya de qué va a pasar después, pues ya no está trabajando. Decirle que pues según la pregunta tiene empleador. Por lo tanto, al tener empleador, la norma dice, la ley 065 del Sistema Integral de Pensiones señala que le quedan 12 meses todavía para poder hacer valer sus derechos cuando se trata de una enfermedad, en este caso, que viene relacionado con el trabajo, con el estrés. Lógicamente que tiene que tener todo, no sé, informes médicos, los de los psiquiatras, psicólogos y demás, para poder de alguna manera demostrar que es una enfermedad que proviene de laboral. O sea, después del trabajo se ha emergido este grado de disminución en la capacidad de trabajo y de ganancia y por lo tanto está afectando. Entonces ahora si era consultora y demás, eso es un trabajo independiente, le quedan solo 9 meses, esa es la diferencia entre 2 y 9 meses y solo por enfermedad que viene relacionado del trabajo. Pero en realidad ella ha dejado de trabajar, ¿sí? Sí, ha dejado de trabajar, pero en salud tiene 2 meses más Sí. de prestaciones, pero en pensiones, para este tipo, si fuese como ella dice, por el trabajo, debe tener en la historia clínica y algunos antecedentes, se le amplía 12 meses para que pueda hacerse todos los trámites y si es independiente, 9 meses. Bueno, Yo creo que vamos ya a las conclusiones. Vamos cerrando. A ver, yo creo que inicialmente este primer episodio es muy bueno. Nos ha permitido tener por primera vez en la carrera de Derecho un conversatorio de lo laboral, seguridad social y de familia. En el tema en concreto veo de que estas 3 materias, estas 3 realidades deben conciliar criterios porque el costo mental del trabajador va a afectar a la familia y
si hemos definido de que estamos bajo un sistema enfermo, creo que el paso que se tiene que dar es de conciliar estas tres normas sociales, porque las tres pertenecen al derecho social, y creo que tenemos que empezar a sacar conclusiones y conciliar que estos tres puntos vayan a tocar el fondo del asunto, es decir, atacar la enfermedad. ¿Qué dices, Tati? Yo creo que tanto las tres disciplinas, familia, seguridad social y laboral, hemos visto que es transversal, es importante en realidad porque está presente en todos los momentos de nuestra vida, ¿no? Y en ese sentido es que el derecho de trabajo, familia y seguridad social engloba absolutamente todo. Y yendo al tema que hoy hemos tratado en realidad, vemos que todo trabajo digno también tiene que tener un trabajo, es decir, un ambiente laboral seguro. Perfecto. ¿Qué vemos entonces con las respuestas? Todas han convergido al mismo lugar. Por lo tanto, las políticas, tanto de trabajo, familia, seguridad social y la salud mental sería un desafío transversal. Por lo tanto, pues va a necesitar intervenciones integrales y además de ser integrales, interdisciplinarios. Porque como hemos visto, el trabajo tiene que ser, como decía Tatiana, un lugar realmente sano. No podemos hablar de un trabajo que enferma. Y si va a enfermar a la familia. Y si va a enfermar a la familia, finalmente viene a la seguridad social. Por lo tanto, creemos que pues se puede transformar un sistema que hoy genera costos invisibles. Hay algunos mensajes, parece. A ver. Los de abajo, tal vez. A ver si nos podrían ayudar, por favor, los invisibles a hacerse un poco visibles. Bueno, hay una pregunta que me gusta A ver. y que me dice que estamos muy bien. Ah, gracias. Por ser la primera vez. Estamos Bien. muy bien. Bien. Bueno. 132 espectadores en TikTok. Doctora Trufiño, doctor Farfán, qué gusto verlos, comentan. Andira, ¿le pueden enviar un saludo a Andira? Claro que sí, no solo un saludo, un abrazo, un caluroso bienvenida y no nos dejes de seguir. Vladimir Morales comenta, doctora Nancy Trufiño, doctora Tatiana Párraga, excelentes profesionales y excelentes docentes. Saludos a Vladimir Morales. Saludos, Vladimir. Gracias, Vladi. Oye, Vladimir, te has olvidado de mí, pero igual un fuerte abrazo. Estás bien. El genio comenta, doctor Farfán, saludos. ¡Oh! Genial. No Es un puede genio. ser. Y les dan excluido a ustedes. Esa vez, Vamos a ¿viste? ver. La Todo es próxima. equilibrado, Claro. equilibrado. genio. Sí, vamos. Entonces, pues Tati, si podrías ir cerrando, por favor. Bueno, hay una reflexión previa que tal vez es importante, ¿no? Porque en realidad nos deja en una situación preocupante hoy en día el tema que hemos tratado, ¿no? Toda vez que si trabajamos en un lugar insalubre, en un lugar inseguro, obviamente que la factura invisible se traslada al entorno familiar. Así es. Así es. Porque cuando el trabajo enferma, la familia empobrece, llega al divorcio, ya nos ha dicho a la asistencia familiar, etcétera, el doctor Farfán. Y si la seguridad social no responde, la factura deja de ser invisible, porque la paga toda la sociedad. Entonces, evidentemente, tenemos que trabajar en ese camino de solucionar este problema que además ya es de salud pública. Ya, concluyendo, ¿no? Sí, Yo creo que sí. Gracias. En realidad, a nombre de los tres visibles, como también
de nuestros compañeros invisibles que se encuentran tras la cámara, agradecemos su presencia y agradecemos también a las autoridades de la Facultad de Derecho, a la carrera de Derecho, la persona del doctor Clavel, para darnos esta oportunidad, este espacio de aprendizaje. Pero también yo quiero despedirme agradeciendo a mis dos compañeros, a Mauricio y a Nancy, por ese apoyo y ese compromiso en realidad a este proyecto. Gracias. Bueno, estamos viendo detrás de las pantallas que por ser un primer evento tenemos hartos seguidores en TikTok y creo que el resultado de este evento es llegar al mayor número de personas que están invisibles, porque van a ser visibles estas conversaciones cuando estén en sus trabajos, cuando estén en sus familias, y obviamente agradecer a todo ese equipo que está detrás de nosotros, que nos está permitiendo como universidad y como carrera de Derecho llegar a mayor número de personas para que el asfalto se convierta en el camino para nosotros llegar a curar con nuestros aportes. Y gracias a todas las personas que nos están siguiendo y nos vamos a ver en una segunda oportunidad. Les deseamos una excelente jornada. Tarde Chao, o noche, gracias. según el lugar donde se encuentren. Hasta un próximo encuentro con perspectiva social, praxis y realidad.